Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas Buenas, noches. ¿cómo va? Hola. ¿Cómo le va? Bueno, aguardamos unos minutos más, todavía es temprano, y ya comenzamos la clase del día de hoy. ¿Alguno de ustedes, chicos, figura como anfitrión en este momento? No, profe, pero creo que hay que pedirlo al grupo ahí. Si querés le pido a los chicos del centro, en el grupo de WhatsApp. Gracias, Simón, sí, te agradezco, porque esta vez siempre me ponen, pero esta vez no he quedado como anfitriona. Muy amable.
Bueno, ahí me pusieron como anfitriona, muchas gracias, a Jessy Rojas, en este caso. Bueno, vamos a ir comenzando, ya somos unos cuantos, mientras esperamos que se unan los demás. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo venimos con el dictado de clases? ¿Todo bien? El problema, ya lo han podido, bueno, imagino que ya está en el campus, que lo han abordado con Mariano, así que cualquier duda, por supuesto, también a disposición. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el sistema de Naciones Unidas. Vamos a comenzar con esta nueva temática que vamos a abordar, bueno, durante la clase del día de hoy y la semana que viene. Hoy vamos a hablar específicamente de los antecedentes, de los órganos que integran la Organización de Naciones Unidas. La clase que viene van a hablar específicamente con Mariano todo lo relacionado con los propósitos y principios de la Carta, ¿sí? Un tema también que resulta fundamental para entender, comprender y abordar la cuestión Malvinas, que también va a estar prevista para la resolución de nuestro problema número 1. Y el miércoles que viene vamos a hablar específicamente de la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Y su rol principal en el marco de, bueno, la jurisdicción que ejerce a nivel internacional para la resolución de conflictos entre estados. Nuevamente, cualquier duda, cualquier cuestión que no comprendan o punto a debatir, ¿sí? Me interrumpen y lo abordamos juntos. Bueno, voy a compartir pantalla, ahora sí. ¿Lo ven correctamente? Perfecto. Sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces el día de hoy del sistema, ¿sí?, de Naciones Unidas. Ahora sí. Vamos a hablar específicamente sobre los antecedentes en este caso, ¿sí? Cómo ha nacido la Organización de Naciones Unidas, cuáles son sus predecesoras en materia internacional, la importancia, ¿sí?, por supuesto, que requiere, y cómo se ha ahondado este sistema en materia de lo que hoy conocemos, ¿sí?, en las relaciones entre los estados y que configuran la comunidad internacional como la conocemos hoy en día, con todas aquellas connotaciones, los conflictos que existen, la forma en que los estados
lo solucionan, ¿sí? Específicamente, cuáles son los órganos de Naciones Unidas que intervienen en este proceso. Bueno, hoy en día siempre hablamos de la cuestión más cercana que tenemos en materia internacional, en lo que hace a conflictos entre estados, por supuesto la guerra de Ucrania y Rusia, y el rol del Consejo de Seguridad que ha sido tan debatido, ¿sí? en todo este contexto que estamos viviendo. Así que esas cuestiones son las que justamente vamos a analizar el día de hoy. Bueno, un poco como para adentrarnos en el nacimiento, ¿sí? de la Organización de Naciones Unidas, de adentrarnos en la Carta, la importancia de la Carta de las Naciones Unidas, tenemos que tener, por supuesto, siempre en cuenta el contexto histórico. Y en este aspecto, sí, iniciar nuestra clase del día de hoy hablando sobre bueno, cómo se fue configurando. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta como principal antecedente que se da en el marco del fin, ¿sí? de la Primera Guerra Mundial, en este aspecto, que las potencias vencedoras lo que buscaron, como una primera instancia, fue crear una institución basada en la democracia. Pensemos en el contexto de la Primera Guerra Mundial, todo lo que significó, los poderes que se debatían, y el rol preponderante en este aspecto de Estados Unidos, a cargo de su presidente, en ese momento estaba el presidente Wilson, ¿sí? en materia como jefe de gobierno, en este caso de los Estados Unidos, y bueno, su preponderancia en este aspecto, su intención de poder proceder a lo que él consideraba una revolución democrática mundial. En ese momento histórico estábamos, en el de una revolución democrática, y a tales efectos él justamente consideraba la necesidad de que existiera, ¿sí? un órgano de carácter mundial que justamente fomentara la cooperación internacional entre los estados y a su vez se garantizara la paz, ¿sí? porque veníamos de bueno, situaciones atroces que lo vamos a ver cuando hablemos específicamente en materia de derecho penal internacional y lo que ha significado, ¿sí? para la humanidad este tipo de conflictos tan grandes, con secuelas tan significativas y graves para la comunidad internacional en su conjunto. Tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, por supuesto la Guerra Fría, bueno, situaciones históricas que han deparado, por supuesto, el futuro de la humanidad y lo continúan haciendo hoy en día. Bueno, es así que justamente en el año 1919, perdón, surgió la primera organización internacional gubernamental, ¿sí? que estimo la han sentido nombrar la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones, también conocida como la Liga de las Naciones, nace a partir del Pacto de la Sociedad de Naciones, este tratado internacional, que justamente se configuró con estas características en particular, ¿sí? creado para fomentar la cooperación entre los estados y garantizar la paz. Pero, ¿qué sucedió? No hablamos de una organización gubernamental mundial con todo lo que significaba, de una figura, de un organismo que tuvo una duración prolongada en el tiempo o que fuera realmente fuerte en su eficacia, todo lo contrario. Tengamos en cuenta que los principales desafíos a los que justamente se enfrentó la Sociedad de Naciones en ese momento, en la década del 20, ¿sí? del siglo, en este caso, década del 20, siglo XX también, al desafío principal que se enfrentó, en un primer lugar estuvo dado por el hecho de que, si bien el presidente Wilson había avanzado en este aspecto, ¿sí? el Senado de los Estados Unidos no había ratificado el Pacto de las Naciones Unidas como tal. Pensemos en materia de tratados y en ese aspecto sí lo que significa justamente la ratificación de un tratado para que el mismo entre en vigencia y en consecuencia sus disposiciones sean efectivas para este Estado en particular. Bueno, ello directamente no había sucedido en el caso de los Estados Unidos, más allá de la propulsión por parte del presidente. Así que acá teníamos, bueno, una de las primeras trabas en el marco del funcionamiento de la Sociedad de las Naciones, que justamente estaba bueno, en la falta o ausencia, ¿sí? del principal propulsor de este órgano en el marco de la efectividad del pacto. ¿Y qué sucedía también? No existían disposiciones específicas que prohibieran en este aspecto
la prohibición, o sea, que prohibieran el uso de la fuerza. No existían disposiciones en este marco, como sí, por supuesto, hoy existen en el marco de la Carta de las Naciones Unidas, pero no en ese momento. Entonces, ¿eso qué significaba? Que varios estados continuaran invadiendo, extendiendo ¿sí? su territorio como tal. Tenemos como ejemplo la invasión japonesa en la Manchuria, también sucedió la invasión soviética en Finlandia, o Italia, ¿sí? que en este caso invadió Etiopía. Entonces, hechos que generaron una debilitación cada vez mayor de la sociedad de las naciones como tal, implicando que varios miembros para el año 1939 directamente se retiraran del pacto de la sociedad de las naciones como tal, o que fueran expulsados por este tipo de conflictos que justamente se estaban generando. Entonces, finalmente, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió es que, bueno, la sociedad se termina diluyendo como tal, más allá del antecedente que significó en este aspecto, sí, como primera organización mundial de índole gubernamental, y de allí la importancia de hablar de la sociedad de las naciones en este aspecto. Más allá de eso, justamente se da la Segunda Guerra Mundial, con todas las connotaciones que ello significó, y justamente implicó ¿sí? la necesidad entonces de establecer un sistema de seguridad a nivel internacional. Esta fue el principal motor que se dio en este momento por los conflictos, por supuesto, que existían entre los estados, ¿sí? y la gravedad que implicaban. Bueno, no hablamos en ese marco todavía de lo que son los derechos humanos, pero por supuesto, bueno, traspolémoslo a estos conflictos y las connotaciones que ello significaba ¿sí? para la humanidad en su conjunto. De allí que, bueno, justamente no podemos hablar aún de comunidad internacional, pero utilizamos este término sinónimo como para sí establecer una necesidad por parte de los estados entonces, que empezaban a vislumbrar justamente la necesidad de establecer este sistema de seguridad internacional en un marco amplio de carácter permanente y que estuviera abierto a todos los estados. ¿sí? Estas características resultan fundamentales y tenemos que traspolarlas ¿sí? en un marco de un contexto internacional de conflicto totalmente bipolar, ¿sí? porque esto se da dentro de determinados paradigmas donde, bueno, justamente estamos en los albores de una nueva configuración ¿sí? del ordenamiento mundial en su conjunto, y de allí el rol entonces de los estados buscando este sistema que justamente, bueno, previera ¿sí? un marco de cooperación y de garantía de la paz como tal. Fue así entonces que en el año 1941 se celebra la Carta del Atlántico. Acá tuvimos como principales impulsores, por un lado, al presidente Roosevelt, y por el otro al primer ministro de Gran Bretaña, ¿sí? Churchill, donde se sentaron los objetivos, ¿sí? Lo que se conoce como, en este caso, las bases que debería contener la próxima organización internacional. De allí la importancia de la Carta del Atlántico, los invito a todos a profundizar en ella porque es muy importante, ya que justamente sienta las bases de bueno, el rol que debiera tener esta nueva organización internacional de índole mundial que se crearía, y que tiene antecedentes fundamentales la Carta para lo que tiene que ver con los propósitos y principios previstos ¿sí? en este marco, y que hoy en día son parte de la Carta de Naciones Unidas, principalmente en mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ¿sí? valores fundamentales, propósitos principales de la Organización de Naciones Unidas hoy en día. Fue así que se continuó avanzando, ¿sí? La Declaración de Washington en el año 1942 también fue muy importante. En este caso fue firmada por 4 grandes potencias: China, Rusia, Estados Unidos por supuesto y Gran Bretaña. En este caso, ¿qué se tuvo la finalidad o qué se preveía con esta declaración? Que justamente los estados manifestaban su intención de proceder a perpetuar esta alianza que se había generado en el marco de este conflicto bélico. O sea, lo que había motivado en ese momento dicha alianza estaba dada por
por la Segunda Guerra Mundial, con todas las connotaciones que significaban, pero en este marco ya los estados comienzan, ¿sí? Las grandes potencias, a justamente plantear esto, una perpetuidad en materia de alianza, y de esta forma poder garantizar un mantenimiento de la paz duradero, ¿sí? Esa era la finalidad. Así es que, en este aspecto, en el mismo año, esto fue en octubre de 1943, se da la Declaración de Moscú, con todas estas características, con todo lo que ello significó, para en diciembre de el mismo año darse la Declaración de Teherán. Se habían establecido una serie de conferencias en este aspecto, donde justamente la finalidad daba para evaluar, ¿sí? Lo que luego configurarían los principios, los propósitos de la Carta como tal. Entonces, la importancia, ¿sí?, de esta Declaración de Teherán justamente estuvo dada en el asentamiento de las bases, ¿sí?, de lo que luego sería la Organización de Naciones Unidas. De allí, bueno, la importancia que significó en el marco de todas estas conferencias internacionales que los estados comenzaron a firmar. Acá ya tengamos en cuenta que estamos en un marco de 26 estados que habían procedido ya a las firmas de este tipo de declaraciones, que por supuesto implicaban una vinculación en este aspecto, porque aquí está la clave de estos tratados y el deber por parte de ellos de justamente propender a un mantenimiento de la paz, de la seguridad internacionales, duraderos, ¿sí? En un marco de minimizar al máximo, ¿sí?, los conflictos internacionales y proceder a un desarrollo progresivo de la humanidad, todos valores que venimos tratando justamente a lo largo de las cursadas, y que se comienzan a vislumbrar, a ver reflejados en todas estas declaraciones que se van justamente celebrando, se van llevando a cabo en consecuencia entre los estados. Es así que justamente tenemos como la principal conferencia, por decirlo de alguna forma en este aspecto, la conferencia de San Francisco, ¿sí?, que da nacimiento a la Carta de Naciones Unidas. Bueno, se trató de una serie de debates que dieron inicio el 25 de abril, ¿sí?, de 1945, para finalizar el 16 de junio, y acá ya teníamos un total de 50 estados que participaban de la Conferencia de San Francisco, donde justamente el rol principal estaba dado por la creación de, esta es la clave, un sistema de seguridad colectiva, ¿sí?, que estuviera basado en la cooperación voluntaria de sus miembros. Esto es fundamental, porque de allí se sientan las bases, ¿sí?, de la Organización de Naciones Unidas y toda su metodología, bueno, de relacionamiento entre estados, más allá, por supuesto, de los hechos que ocurren luego en la realidad, como lo significan lo que hoy en día estamos viviendo. Pero bueno, al menos siempre la intención y la voluntad tiene que estar prevista para ese lado, en materia de cooperación internacional, ¿sí? Esto es fundamental, el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. El 26 de junio de 1945 es justamente el año donde la fecha específica en la cual se firma, ¿sí?, la Carta de Naciones Unidas, la cual entra en vigencia a partir de lograr las ratificaciones necesarias a tales efectos el 24 de octubre del mismo año. En dicha fecha entra en vigencia, ¿sí?, la Carta de Naciones Unidas, con justamente el funcionamiento de todos sus órganos, que será el que veremos a lo largo de la clase del día de hoy. Acá tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, antes de empezar a hablar específicamente de los órganos, de la importancia de la Carta de las Naciones Unidas, bueno, un tema que también van a hablar en extenso el lunes con Mariano, pero sí entender, hay autores que entienden a la Carta de Naciones Unidas, al igual que una constitución, entendida por supuesto en nuestros marcos internos, así como la Constitución Nacional. Acá tenemos que tener en cuenta que no podemos obviamente considerarlo un tratado de índole, o un tratado más, un tratado de índole ordinario, más allá de que estamos hablando de una paridad, ¿sí?, de todos los estados. Esta es una característica fundamental. Veremos, ¿sí?, cuáles son los propósitos específicos de la Carta, que obviamente están basados en un marco de igualdad entre todos los
estados, ¿sí? De allí, por ejemplo, es el marco de votación que tienen en la Asamblea General, pero sí determinar este rol fundamental, justamente de la Carta, donde la misma ha de establecer específicamente que en caso de una contradicción existente, ¿sí? Entre una disposición específica de la Carta de Naciones Unidas y cualquier otro tratado que se hubiere podido firmar entre dos o más estados, lo que va a siempre prevalecer, ¿sí? Son las disposiciones de la Carta por sobre cualquier otro instrumento internacional a lo cual los estados se hubieran obligado, ¿sí? Fíjense la importancia en este aspecto. Podemos hablar, ¿sí? de un grado de jerarquía que también vemos en nuestro ordenamiento interno, con lo que significa, ¿sí? La Constitución nacional, y hoy en día sí los tratados internacionales que justamente gozan del mismo raigambre constitucional, ¿sí? De allí la importancia y cómo esto se traspola a nivel internacional. Hablamos un poco lo que charlábamos en materia de doctrina, ¿no? Cuando hablábamos de fuentes del derecho internacional. Esto se da en un marco doctrinario, pero no deja de ser, ¿sí? Una disposición, en este caso, específicamente dispuesta en la Carta, más allá del análisis que se haga o esta equivalencia que nosotros podamos justamente propender a realizar, pero sí entender esta importancia, ¿sí? Que siempre ha de propender o tener una mayor relevancia lo que establece la Carta y es lo que los estados específicamente están obligados a cumplir. Y de allí otro rol fundamental en este aspecto que tiene que ver específicamente en el artículo 2.6 de la Carta y que establece justamente la aplicabilidad de las disposiciones a dicho tratado, no solamente, en este caso habla específicamente de aquellos estados que no son miembros de las Naciones Unidas. Acá tenemos que ver nuevamente una cuestión relativa a lo charlado en materia de fuentes del derecho internacional. Habíamos hablado que, bueno, al momento en el cual un Estado firma, por ejemplo, vamos a la fuente de tratados, se firma el tratado correspondiente, se celebra, se firma, se ratifica el mismo, y eso crea justamente el grado vinculante, el marco de obligatoriedad para aquel Estado que hubiere procedido sí, a la firme ratificación del mismo. Lo mismo en el caso de la costumbre internacional frente a una determinada acción que justamente un Estado realice en el marco de una conciencia de obligatoriedad. Bueno, puntos que fuimos abordando a lo largo de la materia. Pero acá siempre hablamos de un grado de vínculo, ¿sí? Dado por una fuerza que obliga al Estado, ¿sí? A cumplir una determinada disposición, caso contrario le podrá generar responsabilidad internacional. Bueno, ¿qué pasa en este caso en el marco de estados que no conforman la Organización de Naciones Unidas, que hoy en día son los mínimos, casi nulo, los estados que no están incluidos en el marco de la organización? Pero que bueno, en ese aspecto, pensé, porque tenemos que pensar en el contexto histórico, ¿sí? Acá hablamos del año 1945, momento en el que la Carta justamente logra la vigencia correspondiente. No lo pensemos, por supuesto, al día de hoy, pero sí en ese momento. Lo que se estableció específicamente es que para aquellos estados que no resultaran ser miembros de las Naciones Unidas, igualmente sus disposiciones resultarían vinculantes. Fíjense la importancia en este aspecto de la Carta, ¿sí? En este caso, por más que los estados no fueran miembros de la Carta de Naciones Unidas, igualmente estas disposiciones, principalmente en mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y los propósitos específicos dispuestos en la Carta de Naciones Unidas para la comunidad internacional, habrían de ser tan vinculantes como para aquellos estados que desde un primer momento, con posterioridad, fueron formando parte de la Carta de Naciones Unidas. Este es un valor fundamental que justamente está prevista, ¿sí? Para alcanzar el objetivo del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Bueno, esto
abuelo de pájaro solamente porque lo van a tratar específicamente con Mariano, cuáles son los propósitos, ¿sí? En este caso de la Organización de Naciones Unidas, como lo venimos repitiendo, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el fomento de las relaciones de amistad, un marco de cooperación internacional Profe, entre Estados, ¿sí? ¿Sí? perdón, me surge la duda con respecto a lo que usted decía de que aquellos países que no estén dentro de la ONU, que igualmente tienen que adaptar, las normas son vinculantes. Exactamente. ¿Qué pasa con los estados que no tienen reconocimiento o reconocimiento es limitado por la ONU? ¿Es lo mismo? Porque no están reconociendo el Estado como tal y su soberanía, entonces no sé bien qué pasa con las normas que dictan esos estados. Bueno, ahí tenemos todo una cuestión subyacente que se basa justamente en este caso en el analizar, ¿no? Específicamente si estamos o no en un marco de vinculatoriedad dado por el reconocimiento o no de un Estado como tal. Ahí vamos a ver un poquito más adelante esta cuestión, ¿sí, Morena? Que está dado en el marco de uno de los órganos que justamente fue creado a tales efectos por la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Administración Fiduciaria, que estuvo previsto, ¿sí?, en lo que tiene que ver en materia de lograr un propio gobierno y la independencia por parte de comunidades que estaban en el marco de un régimen fiduciario, porque tengamos en cuenta que en este contexto histórico existían aún varias colonias. Bueno, está la resolución 2314, muy importante en este aspecto, o sea, puntos específicos que, quédate tranquila, vamos a abordar a lo largo de la clase, pero que tienen que ver justamente con esta connotación y que hacen también a la existencia de, bueno, cuestiones de política internacional que hoy en día están en juego. Pensemos en lo que significa en este aspecto lo que está sucediendo con Taiwán. Un caso de estudio cercano en este aspecto, en base a mi especialización, donde, bueno, justamente hoy veía una noticia donde Estados Unidos insta de nuevo al gobierno chino a retomar las relaciones luego de que un miembro del partido opositor, sí, al presidente Biden, procediera a visitar China, con lo que eso significa, ¿sí? En materia de la política de China. China establece la existencia de una sola China y considera a Taiwán como parte de la misma ante la independencia que Taiwán desea y propugna, ¿sí? Declararse como tal. Y tenemos estados que están a favor y estados que están en contra. Entonces, dentro de ese marco, y lo que tiene que ver con la Asamblea General, son cuestiones que se debaten arduamente, y desde allí las posiciones que los estados pueden llegar a tomar o no en este aspecto. Pero es un punto que tiene muchas aristas, justamente porque se basa en el marco de las relaciones entre los estados y los intereses en consecuencia, ¿sí? Luego puede procederse a la votación y se declara la independencia como tal, por ejemplo, de un determinado estado que no estaba reconocido como tal. Y a partir de allí pasa a hacerle vinculante. Pero acá juega un rol fundamental, ya te digo, cuestiones de política internacional que hacen al reconocimiento o no, y desde allí el rol que juega la Asamblea General en este caso a la hora de la votación de este tipo de conflictos que pueden generarse. ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, profe. Bárbaro. Igual, excelente, la pregunta es compleja y la vamos a abordar en muchísimos temas donde justamente se dan estas connotaciones puntuales. De allí, ¿no? Justamente los propósitos y principios, ¿sí?, del sistema de Naciones Unidas previstas en este aspecto, y bueno, dentro del marco de lo que charlábamos, la cooperación internacional, fomento de relaciones de amistad y armonizar los esfuerzos para alcanzar, ¿sí?, los propósitos comunes, todos valores fundamentales que están previstos en los artículos 1 y 2 de la Carta de Naciones Unidas, también un material que no
sé si está en el campus, si no lo vamos a subir porque es fundamental, ¿sí?, que tengan la carta para leer, para estudiar de allí, y que justamente hacen a la esencia, ¿sí?, de la comunidad internacional en la que nos encontramos inmersos y la importancia justamente de conocer todas estas cuestiones. Bueno, los principios de Naciones Unidas, la igualdad soberana de los estados, el principio de buena fe, el arreglo pacífico de controversias sin prohibición de la amenaza o uso de la fuerza. Hoy vamos a ver en este marco el rol del Consejo de Seguridad, ¿sí?, que posee en este aspecto, todo lo que tiene que ver el marco de asistencia de las Naciones Unidas, sí. Muchas gracias, Gastón. Y Natalia, ambos me informan que está la carta en el campus, así que bueno, pueden seguirla junto conmigo. Los principios están específicamente dispuestos en la carta, y bueno, habrán de abordarlos en extenso con Mariano. Yo se los quería nombrar para que también ya lo tengan en el Power, les quede grabado, y puedan estudiarlo todo junto, me había pasado. Ahora vamos a ir específicamente entonces, ¿sí?, a los órganos de Naciones Unidas, los órganos principales que integran, ¿sí?, las Naciones Unidas. Bueno, en este aspecto, antes de adentrarnos en el primer órgano, la Asamblea, tenemos que tener en cuenta cuáles son, ¿sí?, estos órganos de los cuales hablamos. Bueno, la Asamblea General, por supuesto, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, que nombramos hace un ratito, y la Corte Internacional de Justicia, y la Secretaría de la Organización, perdón, de Naciones Unidas, un órgano que en su momento fue creado siempre por eso la importancia del contexto, en un marco auxiliar, y hoy en día tiene una importancia, una connotación muy importante a nivel político y diplomático. Estimo lo han escuchado hablar. El marco de cualquiera de estos órganos, creo hoy tienen en día cierto conocimiento ustedes, más allá de lo que veremos hoy específicamente, pero estimo han oído nombrar a ellos a lo largo de la carrera seguro y de la vida cotidiana, ¿no? Porque muchas cuestiones son las que surgen. Sí. Sí, usted nombró recién hasta con la pregunta de la compañera, que el Consejo Fiduciario, pero no dejó de funcionar, porque lo tengo en el libro, que en 1994 había dejado de funcionar. Sí, sí. Hoy en día ya perdió, exacto. Hoy en día no cumple ya o sea, fue creado para un contexto histórico, ¿sí?, donde el Consejo de Administración Fiduciaria tuvo esta finalidad de propender a la independencia de los estados. O sea, de comunidades que cumplieran las características correspondientes para proceder a obtener un gobierno propio y la respectiva independencia. Hoy en día, en o sea, en el momento contemporáneo en el que estamos, ya no cumple esa función como tal. Hay otros mecanismos que existen en ese aspecto para proceder a declarar la independencia de aquellos que quedan en el marco de estas políticas internacionales que justamente hemos tratado, pero el principal momento histórico ha dado que ya no estemos en este aspecto en un marco de, no es la palabra eficacia, sino utilidad del Consejo Fiduciario como tal, y es más, está previsto que en una próxima reforma de la Carta deje de ser un órgano principal de las Naciones Unidas por este motivo. Perfecto, gracias. No, por favor. Bien, hablábamos entonces de los órganos. Vamos a ahondar nuevamente en el marco del Consejo de Administración Fiduciaria, pero antes hablar un poquito, bueno, ¿cuáles son las funciones, ¿sí?, específicas que se les ha otorgado a cada uno de estos órganos a los fines de cumplir los principios y los propósitos de la Carta de Naciones Unidas? Cada uno de estos órganos posee, ¿sí?, un marco específico de actuación, funciones específicas que se les ha otorgado a los fines de cumplir con los propósitos. Bueno, más allá de la Asamblea General, que es mucho más amplia, y veremos la función de la misma, tenemos que tener en cuenta que, bueno, en primer lugar, el Consejo de Seguridad. La función primordial del Consejo de Seguridad es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Esto es fundamental y es la función básica
y primera que cumple el Consejo de Seguridad, es el órgano encargado de velar, ¿sí?, por los principios y propósitos de la Carta en materia de cualquier tipo de conflicto que pueda generarse y que pueda poner en peligro la paz y seguridad internacionales. Y de allí las funciones, ¿sí?, y competencias que tienen consecuencia, como vamos a ver a continuación. Después está el Consejo Económico y Social, también conocido como el ECOSOC, ¿sí?, la sigla que se le establece. En este caso, el ECOSOC tiene por fin fomentar, ¿sí?, la cooperación internacional a la hora de la solución de problemas de índole internacional, que sean tanto de carácter económico, social, cultural o de índole humanitario, como así también propender al fomento, a fomentar el desarrollo, ¿sí?, en este caso, y el estímulo, tanto por el respeto de los derechos humanos como las libertades fundamentales que hacen a todas las personas, ¿sí? Este es el rol fundamental, en este caso, del Consejo Económico y Social. Bueno, el Consejo de Administración Fiduciaria, estuvimos charlando, ¿sí?, que promueve justamente, específicamente, el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios fideikomitidos, ¿sí?, en un marco de lo que entendemos por lo que eran las colonias. De allí el contexto histórico para el cual justamente la comisión fue creada, y que tiende, sí, a un desarrollo progresivo, en este caso, para que dichos territorios pasen a tener un gobierno propio y la respectiva independencia, ¿sí?, en consecuencia. Y la Secretaría, que es el otro órgano integrante de la Organización de Naciones Unidas, en este caso dispuesta específicamente para lo que tiene que ver con cuestiones administrativas de la organización, más allá de este rol preponderante que hoy también tiene en materia política y diplomática. Ahora sí vamos a hablar específicamente de la Asamblea General. Bien, tenemos que prever específicamente, entender a la Asamblea General como el principal órgano deliberativo de las Naciones Unidas, ¿sí? Todos los estados están representados en el marco de la Asamblea General y cada uno de ellos posee un voto. Son hasta 5 delegados por cada delegación, ¿sí? Los que pueden estar presentes en el marco de la Asamblea, en este caso, que habrá de ejercer sus funciones en el marco de sesiones ordinarias, que habrán de iniciarse ahora en septiembre, ¿sí? En el mes de septiembre este año, que es la 77ª, septuagésima, ahí está, lo estuve practicando, 77ª reunión ordinaria, ¿sí?, de la Asamblea General, en este caso, habrá de celebrarse el 13 de septiembre, ¿sí? El 13 de septiembre comienzan las sesiones ordinarias en el caso de la Asamblea General, bueno, como características específicas, las votaciones que tienen que ver sobre asuntos de índole fundamental, ¿sí?, que tienen una connotación muy importante, relacionado con recomendaciones que pueda hacer la Asamblea para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, lo mismo la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, como así también aquellos miembros que integran, ¿sí?, la Comisión Económico y Social, la ECOSOC, han de ser seleccionados por la Asamblea General, y para ello ha de requerirse, ¿sí?, la mayoría de 2/3 de los miembros de la Asamblea para justamente proceder a la votación de estas cuestiones, también lo relacionado con la suspensión, la expulsión de miembros, que también puede darse en el marco de la Carta de Naciones Unidas, está previsto. Bueno, todas estas cuestiones tienen que contar con esta mayoría. El resto de las decisiones se toma por mayoría simple de presentes e integrantes en la Asamblea. Bueno, les muestro el recinto, como para que tengan una idea dónde debaten aquí los estados, ¿sí?, todas estas cuestiones específicas en materia de seguridad, tanto en materia de seguridad como todo lo que tenga que ver con connotaciones, y en el marco de las comisiones, ¿sí?, que a su vez la Asamblea tiene dispuesta para luego proceder al debate, ¿sí?, en el marco de la sesión ordinaria, a no ser que
se requiera, ¿sí?, ante una determinada situación, hecho o conflicto, que requiere, por supuesto, de una sesión extraordinaria que los miembros habrán de juntarse y realizarla en consecuencia, existen comisiones, ¿sí?, específicas donde se han de abordar diferentes cuestiones en el marco de lo que tiene que ver con asuntos económicos, financieros, asuntos administrativos, presupuestarios, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con desarme, seguridad internacional. Hay una comisión prevista en materia jurídica, todo lo que tiene que ver con cuestiones medioambientales, más allá de los organismos laterales que también, ¿sí?, han sido creados, que tienen un rol fundamental y que presentan, ¿sí?, en este aspecto sus proyectos al marco de la Asamblea General para que luego la misma la trate y de allí justamente se proceda a la votación correspondiente, y el hecho de que un determinado tratado, por ejemplo, ¿sí?, pueda justamente lograr la efectividad correspondiente para que produzca, ¿sí?, en este aspecto los efectos fundamentales, han de ser tratados, ¿sí?, en el marco de la Asamblea General. Bien, vamos al rol ahora del Consejo de Seguridad y su importancia en este aspecto, ¿sí? Un rol fundamental en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Acá tenemos que ver características específicas del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, en este caso, está conformado por 15 miembros en total, 5 de los cuales resultan ser permanentes. El resto, sí, dura en su cargo un periodo de 2 años. Al momento de la elección de aquellos miembros no permanentes, que es por parte de la Asamblea General, tienen que tenerse en cuenta, ¿sí?, criterios geográficos, así está dispuesto en el marco de la Carta. Después, bueno, hay ciertas connotaciones que se terminan dando en materia de política internacional en este aspecto, pero así es la forma en la que equitativamente debe procederse a la elección de los miembros, ¿sí?, del Consejo de Seguridad. Y hablemos de los miembros permanentes. Bueno, la República Popular China, Estados Unidos, Rusia, Francia y el Reino Unido. Estos son los 5 estados, ¿sí?, con carácter permanente en el marco del Consejo de Seguridad. ¿Cuál es la característica que distingue a uno de otros, más allá del periodo en el cual permanecen en su cargo? Bueno, la posibilidad de veto. Esto resulta fundamental, bueno, lo vamos a ver en el marco de lo que tiene que ver con el proceso ucraniano. El año pasado estuvimos abordándolo en lo que fue, bueno, la disposición de, o el establecimiento de responsabilidad internacional, estimo lo habrán escuchado, por lo que significaron las consecuencias de la pandemia. Hubo bastante tiempo, bueno, por parte de lo que fue una cuestión de índole política y de transversalidad por parte del presidente Donald Trump, donde justamente se fustigó esta cuestión relacionada con que China era la responsable de la pandemia en este aspecto por las consecuencias, ¿sí?, que se habían derivado de los daños bueno, se le irrogaba que justamente no había procedido en el tiempo oportuno a bueno, justamente informar, ¿sí?, la existencia de este virus, el inicio del COVID-19 en el marco de su territorio, a la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, y las consecuencias expansivas que se habían producido en el marco de todo el territorio. Más allá de cómo esto, bueno, terminó en un mar, se terminó diluyendo, ¿sí?, en el marco de lo que fue toda esta situación, tenemos que tener acá una figura principal dada por el gobierno chino y que se debatía en este aspecto, porque el hecho de inculcarle responsabilidad internacional, si así se dispusiera, justamente China cuenta en este caso con el poder de veto, ¿sí?, algo que está sucediendo en el marco de cualquier tipo de medida que hoy pueda darse por parte de tanto el Consejo de Seguridad como el de la Organización de Naciones Unidas, contra Rusia frente
a lo que es la guerra de Ucrania, ¿sí? Y el poder de veto que tiene en este aspecto Rusia ante cualquier tipo de sanción, ¿sí? Que pueda establecerse desde el Consejo de Seguridad y que Rusia puede vetar. Por ese motivo, hace unos meses se habló de que justamente el Consejo de Seguridad era un tigre sin dientes, se utilizaba este sinónimo para entender que, más allá del rol que tiene el Consejo de Seguridad, y que hoy vamos a justamente explayarnos en materia de promover la paz y la seguridad internacionales, el mantenimiento, en este caso, de la paz y la seguridad internacionales, frente a una sanción, una medida extrema que pueda tomarse, ¿sí? Bueno, estos 5 estados tienen este poder de proceder al veto, lo cual significa que cualquier tipo de resolución que no cuente con la aprobación de uno de dichos miembros, directamente es descartada totalmente. Fíjense la connotación que significa, ¿sí? Este poder de veto que mantienen estos 5 estados. Bueno, desde que se creó el Consejo de Seguridad ha habido muchos debates, muchas doctrinas partidarias, justamente, hasta pedidos de los propios estados, en que, bueno, en primer lugar, o se amplía el número de estados que pueden proceder al veto en su momento, en el año 2014, si no me equivoco la fecha, querían entrar en el marco de miembros permanentes Brasil e India, y Alemania, Brasil, India y Alemania. Finalmente eso no sucedió como tal, no se permitió. También se soslayó esta cuestión de que, bueno, todos los miembros del Consejo de Seguridad estuvieran en un marco de paridad y ninguno tuviera la posibilidad de acceder al veto como tal, con las connotaciones, por supuesto, que siempre significan, algo que tampoco se pudo finalmente lograr, ni que pasan a ser un tema de agenda fundamental. Fíjense acá un poco cuando hablamos de lo que establece cuáles son los fines, los propósitos, la importancia, pero cómo se manejan luego los estados frente a las propias pautas por las cuales se han obligado, ¿sí? Tenemos a Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad, por eso también hablan de la burla que significa lo que está sucediendo hoy en día en el marco del conflicto armado, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad, como lo venimos charlando, tiene la función primordial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Fíjense, un mayor marco tal vez de hipocresía, para decirlo de alguna forma, creo está distante de no poder suceder. Entonces, bueno, de allí cómo pueden soslayarse finalmente este tipo de conflictos y estas situaciones cuando tenemos el poder de las grandes potencias, de grandes estados, y el peso que significan a la hora de la toma de decisiones en materia internacional, ¿sí? Por eso va tan de la mano estas cuestiones relacionadas con justamente las relaciones internacionales en sí y cómo los estados se manejan en materia estratégica o como fuera, en pro de sus propios intereses. Un poquito para ampliar, bueno, lo que hablábamos. Sí. Profesora, perdón, ¿y cómo actuaría? Tenemos una carta magna que dijo que es como si fuese, que habría que cumplirla, el tema del bienestar social, la paz. Una Rusia que integra el Consejo de Seguridad, que, bueno, digamos que no sé si es a favor de integrar el Consejo de Seguridad, porque en realidad ahí estaría, arregla con China, arregla con Estados Unidos, y bueno, acá no pasa nada. A la hora de, vos fijate, Luciana, a la hora de justamente debatir la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? De la Organización de Naciones Unidas, bueno, China fue uno de los que se opuso a que eso sucediera, con todas las connotaciones que se están sucediendo, Ucrania reclamando algo que veremos el miércoles, ¿sí? Las demandas que se hicieron en materia de los crímenes internacionales que Rusia está cometiendo en este aspecto, ¿sí? Hablamos de crímenes internacionales, en materia de todo lo que tiene que ver en el marco de crimen de agresión, bueno, en este caso porque estamos en lo que implica un conflicto armado, y en este aspecto el detrimento a los derechos humanos dentro de un aspecto total y terrible, ¿no? Terrible, atroz para la humanidad, y sin embargo
los estados se quedan expectantes de la situación. Esta es la principal crítica que se hace a la Organización de Naciones Unidas en este aspecto, y un poco lo que charlábamos, ¿no? Ojalá tuviera una respuesta. Vos fíjate que la propia Rusia, integrante permanente del Consejo de Seguridad, que debe velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, inicia una guerra en otro estado. Y de allí, bueno, las estrategias de los estados en consecuencia. Tal vez eso viene más o menos lo que se hablaba al principio, con una puja de poderes políticos. No tengas duda. Es debe que estar... esa es la clave. Perdón que te interrumpí. No tengas duda, esa es la clave, y más hoy en día en un mundo multipolar que es el que estamos viviendo. Lo que fue en su momento la pandemia, la guerra de potencias, bueno, entre Estados Unidos y China, hoy ha menguado lo que fue en materia tecnológica, que fue la gran guerra, después vino la pandemia con todas las consecuencias que significaron, el rol preponderante que continúa teniendo China, y que, fijémonos, hay un montón de connotaciones que se tienen en cuenta. Cuando Rusia actuó de esta forma contra Ucrania, hace un ratito hablábamos de Taiwán. Bueno, China, con la excusa de lograr la paz, van hacia un mismo camino en materia estratégica, ahí donde interviene Estados Unidos, termina generando un mayor avasallamiento en este aspecto por parte de China en materia de ocupación del territorio taiwanés y las fronteras, pero no deja de ser una puja total por el poder, ¿sí? El Oriente-Occidente, el avance en este aspecto, el rol de la ruta de la seda. Hay un montón de cuestiones que configuran un rol central y que hacen a quien el día de mañana justamente... No solo en su momento eran las rutas marítimas, las rutas territoriales, las que se preveían, ¿sí?, en un marco económico y el rol del capitalismo. Hoy hablamos de una puja en un marco tecnológico. Quien tenga una ponderación en materia tecnológica, pensemos que China ya está pensando en el 7G, 8G, ya van en un marco, bueno, cuando llegue a los estados latinoamericanos, obviamente con un retraso, pero llegará también, distantes, pero veamos lo que hoy en día se está debatiendo, ¿no? Y lo que significa para los estados en consecuencia, pero es tal cual lo que vos indicás, es una puja de poder, y acá lo vemos específicamente cuando los estados tienen que tener un rol mucho más activo, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, a la hora de establecer sanciones que realmente generen, ¿sí?, una verdadera connotación e importancia, es una verdadera efectividad para que termine el conflicto armado. Y eso no está sucediendo a pesar de la violación a los derechos humanos que se está dando en un grado sideral, las violaciones al derecho internacional humanitario, cuestiones que también vamos a abordar, y que significan, bueno, un avasallamiento a el derecho internacional de los derechos humanos y el rol mucho más activo que la Asamblea tiene que tener en consecuencia, la Organización de Naciones Unidas en sí, porque esa es la finalidad con la que fue creada. Así que da para un debate muy amplio y que nos llevan a preguntarnos, ¿sí? Bueno, en la práctica, en lo formal, es muy lindo. Ahora, ¿cómo es la dinámica en la realidad, a veces vista, ¿sí?, de cómo debería funcionar? Justamente, bueno, un poco avanzando en la temática, específicamente en el capítulo 6, ¿sí?, cuando hablamos del arreglo pacífico de controversias, así está específicamente determinado en la Carta, se establece que las partes en una controversia, ¿sí?, han de tener que proceder a la resolución de cualquier tipo de conflicto en un marco de negociación, investigación, mediación, conciliar, un arreglo judicial a través de un arbitraje, pero el Consejo de Seguridad, ¿sí?, es que quien tiene que instar y promover que el conflicto se resuelva conforme
estos puntos de resolución específicamente previstos en la Carta. Bueno, nos vamos a la realidad y hoy en día eso no está sucediendo como tal, por más que el Consejo de Seguridad cumple este rol principal en consecuencia. También establece que tiene que proceder a investigar toda consecuencia, situación susceptible de conducir a una fricción internacional o que dé origen a una controversia y determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Bueno, contarles esto y al mismo tiempo ver la realidad parece totalmente antagónico y un poco chistoso, pero bueno, es el marco en el cual el Consejo de Seguridad debiera específicamente estar procediendo, ¿sí? Acá les subí una foto específicamente, bueno, del presidente de Ucrania hablando ante el Consejo de Seguridad, justamente en el marco de las violaciones a los derechos humanos que Rusia estaba cometiendo. Por supuesto, en este marco solicitó que Rusia dejara de ser miembro del Consejo de Seguridad, que en este caso si se dispusiera, por ejemplo, el resto de los miembros decide que Rusia deja de ser un miembro del Consejo de Seguridad. Rusia cuenta con el poder de veto. ¿Qué significa el poder de veto? Que esta resolución no ha de ser tenida en cuenta, pierde todo su efecto. Así que fíjense entonces la importancia de lo que significa, ¿sí?, contar con este poder de veto como tal y, bueno, la responsabilidad que ha de tener en consecuencia, ¿no? No tan grande. Pero bueno, por más que es una de las cuestiones que más se debate, lo que significa en este aspecto no se ha modificado a lo largo de los años, ¿sí? Desde la creación de la Organización de Naciones Unidas, desde la celebración de la Carta continúa siendo igual, y más allá de estos conflictos no se ven parámetros que impliquen un cambio en consecuencia. Bueno, una de las cuestiones que... Perdón. Sí. ¿Cómo es que se elige qué país va a tener el veto? ¿Me lo perdí? ¿No lo escuché? Por ejemplo... Eso fue elegido al momento de la celebración de la Carta, Lucián. Las potencias, en este caso vencedoras, ¿sí?, en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, son quienes finalmente, queda muy burdo decirlo, se atribuyeron el poder, pero en definitiva en ese momento se decidió quiénes iban a ser los integrantes del Consejo de Seguridad en forma permanente, y así se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Muchos años, porque no hay... No le voy a andar preguntando, pero son muchos años. ¿Eso no hay ninguna forma de modificar? No, bueno, ese es el gran debate. El gran debate que proponen los estados, que propuso el presidente ucraniano a partir del conflicto bélico internacional que se está dando, y no hay justamente por parte del resto de la comunidad internacional una intención de avanzar en dicha modificación. No hay como tal una intención de hacerlo, y de allí por eso la crítica tan ferviente que se hace, ¿no? La falta de, no sé si llamarlo interés, o tal vez sí, interés por parte de los estados a proceder a un cambio, pero que se ha intentado debatir durante mucho tiempo. Es más, un poco les comentaba también, la India, Brasil, ¿sí? Brasil en el marco del contexto latinoamericano, ha propuesto integrar el Consejo de Seguridad en carácter permanente, y al día de hoy no se ha permitido que así sea. Continúan siendo las mismas potencias las que integran el Consejo de Seguridad. Excelente, gracias. No, por favor. Cualquier otra duda, la seguimos debatiendo. Ahora les voy a poner en el grupo un artículo que estuve leyendo hoy sobre este tema, muy interesante, para que lo podamos evaluar y verla también la próxima semana. Bueno, la Corte
Internacional de Justicia, ¿sí? El órgano que cumple, el órgano principal de las Naciones Unidas que cumple funciones judiciales, ¿sí? Que justamente tiene en este caso, tiene sede en La Haya, ¿sí? En los Países Bajos, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, y ha de resolver todas aquellas controversias jurídicas que se presenten entre estados. Esta es una de las características principales por parte de la Corte Internacional de Justicia. Cualquier tipo de conflicto que tenga que ver en un marco de responsabilidad, por ejemplo, penal, ¿sí? De una persona física, de cualquier tipo de responsabilidad, habrá de estar previsto por la Corte Penal Internacional creado a tales efectos. Veremos todos los antecedentes, todo lo que significó hasta que se llega a la Corte Penal Internacional, pero en el marco de la Corte Internacional de Justicia, solamente los estados son quienes pueden llevar ante la Corte, ¿sí? A su entendimiento, los conflictos que se susciten entre los mismos, ya sea por la interpretación de un determinado tratado, la responsabilidad que se pueda generar ante el incumplimiento, ¿sí? De cualquier tipo de disposición a la cual dichos estados hubieran obligado por medio de un tratado. También puede darse, ¿sí? La responsabilidad por la comisión de hechos que no se encuentran prohibidos por el derecho internacional, pero que sin embargo sí pueden generar consecuencias en otro estado. Hablemos, por ejemplo, esto se da mucho en materia de contaminación entre fronteras, ¿sí? Donde hablamos de actividades que no se encuentran prohibidas, pero que pueden generar responsabilidad internacional. Bueno, en este aspecto justamente es la Corte quien debate, quien resuelve, ¿sí? y dictamina una sentencia, la cual es de índole inapelable, ¿sí? Vinculante para todos aquellos estados partes intervinientes en el conflicto, en el proceso, ¿sí? Judicial en sí, y bueno, que tiene todas estas connotaciones que hablaremos específicamente el miércoles, pero como para poder ahondar un poquito más, diremos hoy en día que ha de resolver controversias jurídicas y a su vez tiene una competencia, ¿sí? Competencia contenciosa, lo que hablábamos hasta recién, y competencia consultiva. ¿Qué significa esto? Que puede emitir, ¿sí? Una serie de opiniones de temas jurídicos a los cuales los órganos el resto de los órganos de Naciones Unidas se le hubieran planteado. Bueno, la Corte Internacional posee esta competencia consultiva para poder otorgar una determinada opinión cuando así un órgano, el resto de los órganos de Naciones Unidas, de la organización, le hubieran solicitado. Su estatuto forma parte integral de la Carta, como veremos en la clase que viene, y cualquiera de los miembros de Naciones Unidas pueden acudir ante un conflicto que se hubiera podido generar en consecuencia. Bueno, hablamos de la obligatoriedad, la inapelabilidad, ¿sí? de sus sentencias, de sus resoluciones, frente, ¿sí? a quienes los estados que resultaren partes en el conflicto correspondiente. Acá tenemos, ¿sí? Una imagen Profe, de la Corte. ¿Sí? una consulta. Sí. Usted había dicho al principio que las disposiciones relativas a la seguridad, a la paz, son aplicables a todos los estados aunque no sean miembros. ¿Esta Corte también es competente para intervenir en alguna solución de conflicto que participen estados que no sean miembros de la Carta? Está específicamente establecido esta pregunta que realizás, Dalma, en el estatuto. Muy bien, está correctamente establecido. Es más, un estado que no resulta ser miembro, ¿sí? Reformulo. Todos los estados que la competencia de la Corte es de índole voluntaria, ¿sí? Esta es una de las características. Los estados se presentan, ¿sí? Y en este aspecto resuelven sus conflictos en este marco. Un estado que no resulta ser miembro, ¿sí? del estatuto puede solicitar justamente que el conflicto sea tratado y en consecuencia la Corte habrá de primero determinar su competencia y proceder, ¿sí? a resolver el conflicto que se hubiere generado en consecuencia, si así lo estima, pero tiene el poder de realizarlo, sí.
más que el poder, la competencia y la jurisdicción para poder llevarlo a cabo, ¿sí? El término técnico específico. Muy bien, Dalma, la consideración. Gracias. Es más, el Consejo de Seguridad, en el marco de sus recomendaciones, cuando prevé, ¿sí?, la existencia de un conflicto entre estados que es de índole jurisdiccional, justamente recomienda, ¿sí?, que sea tratado en el marco de la Corte Internacional de Justicia, y no solo eso, ante determinadas situaciones que pueden generar o poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, o proceder al quebrantamiento de la paz y la seguridad internacionales, directamente el Consejo puede informarlo al fiscal, ¿sí?, de la Corte, figura que veremos, y el fiscal comenzará las investigaciones pertinentes, ¿sí? Bueno, realizando todo lo que tiene que ver con esta etapa preparatoria previa de búsqueda de, bueno, todo lo que es materia de prueba, documentación, asistencia por parte de órganos, por parte del propio Estado que se ve involucrado en el conflicto, ¿sí?, a los fines de considerar o no la respectiva, la respectiva elevación del caso a las cámaras que están creadas a tales efectos, y que de allí se resuelva finalmente el conflicto. Pero sí, son cuestiones puntuales que habremos de ver, pero que tienen una connotación muy importante. Así que muy bien, Dalma, la pregunta. Yo otra pregunta, profe, que no entendí algo. Sí. Cuando habló sobre establecida su competencia y jurisdicción, lo que no entiendo es que la Corte Interamericana de Justicia no tiene sede en La Haya. ¿Qué vendría a ser que tenga competencia y jurisdicción si hay un problema? Depende. Sí, no, cuando hablé de... Te escucho un poco bajo, Lucián, pero cuando dije, o sea, está establecida en La Haya. Bien, El lugar físico donde... Claro, o sea, vamos a tratar específicamente cuestiones en materia de jurisdicción y competencia, es decir, cuándo justamente la Corte Internacional de Justicia puede intervenir en un caso puntual, como sucede un poco en nuestro marco interno, ¿sí?, cuando hablamos en materia de competencia de un organismo jurisdiccional, ¿sí?, un determinado juzgado que pueda intervenir en un determinado conflicto. Lo mismo sucede a nivel internacional, ¿sí?, cuáles son las connotaciones que tienen que darse para ello. Pero cuando hablaba de La Haya, es el lugar físico donde se encuentra establecida la Corte Internacional, está en La Haya. Gracias, profe. No, por favor. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos un poquito más, ya estamos finalizando. Bueno, el Consejo Económico y Social, ¿sí? Hablábamos hasta ahora de los órganos principales, la Asamblea, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, vamos al Consejo Económico y Social, una característica diferente, ¿sí?, a estos órganos principales de los cuales venimos hablando, es que en este caso no es un órgano principal autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que depende, ¿sí?, en este caso de la Asamblea General, cuestión que no sucede con, obviamente, la Asamblea, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. En este caso, el Consejo sí depende de la Asamblea, ¿sí? Bueno, en cuanto a sus características, principal órgano coordinador de la labor económica y social de las Naciones Unidas, ¿sí?, de las instituciones y organismos especializados que constituyen este sistema. Está conformado, ¿sí?, por 54 miembros, cada uno de estos miembros dura 3 años en su cargo, puede a su vez, pueden ser reelegidos, ¿sí? Acá, en este aspecto, no hablamos de miembros que respondan a un Estado en particular, ¿sí? Pensemos en estas características. Obviamente son elegidos en un marco de, en un marco de equivalencia a nivel geográfico, ¿sí?, en materia de elección de los miembros, y bueno, siempre, por supuesto, se propugna a los mismos para una defensa y actuación que no lo hacen en un sentido particular del cual el miembro resulta ser nacional, sino a los fines, ¿sí?, de la Carta
del rol que cumple el Consejo Económico y Social en este caso. Bueno, en este caso, el Consejo cuenta con 11 comisiones consultivas: ciencia y tecnología, estadística, población y desarrollo, desarrollo sostenible, condición jurídica y social de la mujer, justicia penal, en el marco de estupefacientes también interviene. Hay 5 comisiones económicas regionales, ¿sí?, que son, bueno, satélites del Consejo de Seguridad. En nuestro marco latinoamericano está la CEPAL, imagino han escuchado hablar de la CEPAL. Bueno, en África es el CEPA, Europa CEPE, tienen estas diferentes variaciones según el continente al cual nos referamos, pero en definitiva sí, todos cumplen esta función dada por el Consejo Económico y Social, que, como charlábamos, tiene la función principal de proceder al fomento de la solución de todos aquellos problemas internacionales que puedan existir, ya sea en materia económica, social, cultural o humanitaria, y por supuesto propender, fomentar el desarrollo y el respeto, ¿sí?, por los derechos humanos y por la libertad, ¿sí?, de todos los habitantes del planeta, ¿sí?, las libertades fundamentales. Esta es la función del Consejo Económico. También todas estas cuestiones están específicamente previstas en la Carta, cuáles son las funciones específicas. Muy brevemente, hacer o iniciar estudios e informes respecto de asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural. Hoy en día hablamos en materia de medio ambiente, de desarrollo sostenible, ¿sí? Pensemos en este marco, justamente en el rol que se tiene hoy en día en materia de medio ambiente, más allá de que lo veremos específicamente también a lo largo de la cursada, cuáles son los tratados que celebran los estados en este aspecto, la efectividad en el cumplimiento, un poco lo que charlábamos en materia del Consejo de Seguridad, ¿sí?, a lo que los estados obligan y que después finalmente sucede en la realidad. Bueno, en materia medioambiental, de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, también es un punto donde también se pueden dar bastantes controversias, pero el rol del Consejo en este aspecto es fundamental, ¿sí?, para luego la celebración de tratados, donde los estados se comprometen, ¿sí?, finalmente a cumplir determinadas pautas que, en caso de ser viables y que las cumplan efectivamente, bueno, propenden, ¿sí?, a lo que hablamos en todo este aspecto: un desarrollo progresivo de la comunidad en su conjunto, de la comunidad internacional, previendo, ¿sí?, la garantía, la promoción y el respeto por los derechos humanos, que para eso justamente es la finalidad con la cual se crean estas instituciones internacionales. Y de allí el deber de los estados de cumplirlo, lo que, bueno, lamentablemente en la práctica muchas veces no sucede, y no hay una sanción efectiva y específica que, bueno, ponga un fin a lo que está sucediendo. Sin explayarnos, pensemos siempre en el contexto histórico en el que estamos. Hoy en día hablar de un conflicto bélico tendría que ser algo que tendría que estar totalmente caduco, y lo venimos viviendo con un mismo grado de violaciones a los derechos humanos, más allá del desarrollo, ¿sí?, la evolución que ha existido en estas temáticas, y que continúan igualmente en un grado de lo que fue la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hoy mucho más sofisticado y hasta peligroso, podría decir, por el rol que tienen las armas en materia de tecnología, porque tengamos en cuenta esto. Bueno, Mariano va a hablar en extenso, ¿sí? Es un tema que a él le apasiona en todo lo que tiene que ver en cuestiones relacionadas con el terrorismo. Él es especialista, pero fuera de esta figura en particular. Pensemos en que en todos estos conflictos, en todos estos hechos, el rol de la tecnología, bueno, es algo que avanza a niveles increíbles, y de allí las consecuencias también que pueden generarse, ¿sí?, para toda la humanidad. Acá estábamos hablando, bueno, muchos soslayan una guerra nuclear que, gracias
sea Dios, los santos, no sé quién, no sucede. Pero fíjense, hasta las propias amenazas entre estados de las armas nucleares que poseen y la tecnología que significan, ¿sí? Misiles que pueden llegar desde un estado a otro, por más que estén extremos, en el marco de segundos. Es grave lo que está ocurriendo y la falta de una efectiva sanción, ¿sí? Tal vez no resulta tan palpable. Bueno, volvemos al Consejo Económico. Efectuar recomendaciones a la Asamblea General, formular proyectos de convención en materia de su competencia, todo lo que venimos charlando, concertar acuerdos con organismos especializados, ¿sí? Que por supuesto luego estarán sometidos a la aprobación de la Asamblea General, ¿sí? Esto es fundamental. La Asamblea General es la encargada luego de aprobar todas estas disposiciones que se dan en el marco de las comisiones de dicho consejo, que también están integradas por los estados, pero que luego en el marco general, ¿sí? De la asamblea, en sesión ordinaria o extraordinaria, si tuviere que ordenarse a tales efectos, justamente habrán de ser debatidas. Bueno, unos minutitos más, muy brevemente, para hablar del Consejo de Administración Fiduciaria. Bueno, fue establecido, sí, en la Carta en ese momento, volvemos al 45, donde existían en ese momento todavía 11 territorios en fideicomiso, ¿sí? Que habían sido confiados a la administración de 7 Estados miembros. Bueno, el rol principal acá del Consejo de Administración se los dejo para que específicamente lo lean en el marco de la Carta, pero que justamente tenía la finalidad de proveer, ¿sí? A que estos territorios fideikomitidos finalmente lograran su propio gobierno o en consecuencia su independencia. Lo van a hablar muy específicamente este tema el lunes con Mariano, porque es una connotación que por supuesto no se ha dado en el marco de lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas, pero hubo en su momento todo un debate en este aspecto, ¿sí? Que por supuesto implicó y siempre implicará el principal rechazo, ¿sí? Por parte de la Argentina y de la reivindicación, ¿sí? De las Islas Malvinas como territorio integrante, ¿sí? De nuestro Estado Nacional. Las Malvinas son argentinas y así lo serán siempre, es una temática que ya les digo, lo vamos a abordar, y lo que se quiso soslayar en este marco de territorios fideikomitidos tuvo un rol que fue dejado de lado, pero se planteó en su momento. Y por último, la Secretaría General, ¿sí? Bueno, la Secretaría también, sede en Nueva York, presta servicios a los demás órganos principales de Naciones Unidas, administra los programas y políticas que los mismos elaboran, tiene funciones administrativas, políticas y diplomáticas. Bueno, un poquito para ampliar dentro de las funciones administrativas, la Secretaría es depositaria, ¿sí? de los tratados, los registra, los publica, también tiene funciones técnico-asesoras en este aspecto, en materia de todo lo que tiene que ver con la preparación de estudios, de informes, ¿sí? Que son entregados a los órganos, se solicitan a la Secretaría, si es competente y necesario que así lo sea. Bueno, la Secretaría cumple este rol en materia administrativa. Pero bueno, aquí tenemos un rol muy importante cuando hablamos del depósito, ¿sí? De los tratados que se celebran como tales, y a donde luego justamente los estados tienen que proceder a la ratificación correspondiente para que dicho tratado pueda finalmente reunir las mayorías que resulten pertinentes, ¿sí? De acuerdo al tratado que se esté celebrando, lo que se hubiera ordenado en consecuencia, a producir su efectiva y plena vigencia, ¿sí? En el marco de los estados que lo hubieran ratificado con estas características. También veremos en ciertos casos y el rol de las fuentes del derecho internacional. Cuando, bueno, esto lo vamos a ver en materia de responsabilidad internacional específicamente.
el rol en este caso del tratado, ¿sí? El proyecto de tratado, el proyecto de convención en materia de responsabilidad internacional de los estados por la Comisión de Actos y Hechos Ilícitos, donde, si bien hablamos de un proyecto de la CDI, de la Comisión de Derecho Internacional, que también nombramos la clase pasada, donde si bien hoy en día, ¿sí?, dicho proyecto no cuenta con la cantidad de ratificaciones que resultan necesarias para proceder, ¿sí?, a su efectiva vigencia como tal, igualmente, ¿por qué puede resultar vinculante conforme a lo que charlamos la clase pasada? ¿Qué opinan? ¿Por qué motivo podría resultar vinculante, por más que no reúna la cantidad de ratificaciones suficientes para, en materia formal, proceder a su vigencia y carácter vinculante? ¿Por qué puede estar dado? ¿De qué otra forma puede generarse? Porque es una Otra de las costumbre. fuentes. Exactamente, exactamente. Si se dispone justamente que estamos en el marco de una serie de disposiciones que los estados comienzan, ¿sí?, a atribuir al marco interno no marco interno, a disposiciones que son extrapoladas a otro, por ejemplo, a otro tipo de convenciones o tratados que los estados celebran, o que también, por ejemplo, la Corte Internacional tiene en cuenta, ¿sí?, a la hora de propender a la resolución de un determinado conflicto, porque así las partes lo han justamente llevado a cabo, lo han traído a colación, ¿sí?, en el proceso judicial. Bueno, podemos estar frente a una serie de disposiciones que, si bien conforman un tratado que no resulta vinculante como tal porque no reúne la cantidad de ratificaciones suficientes, por medio de la costumbre internacional, ¿sí?, el rol de la costumbre aquí puede generar justamente este carácter vinculante y el deber de los estados entonces de cumplir en consecuencia, y si no lo hacen, ha de generarse responsabilidad internacional con todo lo que ello significa. Así que bueno, chicos, hasta acá hemos visto todos los órganos, muy brevemente, en el marco de la clase, pero todo lo que quieran ampliar, por supuesto, me escriben. Todas estas funciones, todas estas disposiciones están específicamente dispuestas en la Carta de Naciones Unidas, y por supuesto cualquier consulta estoy a disposición para continuar, ¿sí?, abordándolo. ¿Todo bien? Perfecto, profe, muchas gracias. Todo bien, sí. No, por favor, al contrario. Bueno, les deseo buenas noches, y bueno, nos estamos viendo nosotros el miércoles, el lunes con Mariana. Me dijo que falta reserva, así que van a hablar de reserva de los tratados, y a su vez de propósitos y principios, y a seguir ahondando en este tema. A él también le apasiona mucho todo lo que tiene que ver en el marco de estas cuestiones de política internacional, así que aprovechen y le consultan también. Gracias. Bueno, Que gracias. descansen, buenas noches. Chao, gracias. Adiós. Gracias.